pues vamos a comenzar bien, ¿no? Entonces, nada, darles la bienvenida y las gracias por estar aquí. Felicitaros el año, que nos habíamos visto algunos. Y vamos a continuar con estos coloquios. El tercero era este. Es decir, el que tuvimos en diciembre, del que no pude ni decir una sola de las palabras que pensaba decir, era este que veremos hoy. Porque lo que hicimos la tercera sesión, la de diciembre, fue dedicarla todo el tiempo a preguntas, ¿no? Y bueno, también estuvo muy bien, así es que y llegaremos a donde lleguemos y ya está, sin tampoco si no terminamos en estos 9 coloquios, porque es un plan ambicioso, la verdad, el hecho de querer recoger todo el contenido del Evangelio de San Lucas, que es muy complejo. Bueno, todo el contenido de la primera parte de la obra de San Lucas, porque, y entre paréntesis luego enseguida te contesto, porque se trata de una obra, como sabéis, doble, ¿no? El Evangelio, la primera parte, los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte, y bueno, pues ya me ha resultado complejo. De hecho, esta es la sesión que recoge menos texto, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 30. Es decir, apenas un capítulo, ¿no? Un capítulo y un poquitín, el comienzo de otro capítulo. La sesión siguiente será una sesión mucho más larga, recogiendo precisamente, y así aprovecho para responder a la pregunta que me ha hecho sobre el secreto mesiánico, recogiendo toda esta parte que San Lucas, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 9, que citabas, versículo 50, recoge todo lo que San Marcos tenía en su Evangelio acerca de Jesús. El Evangelio de San Marcos no son 9 capítulos, son 16, pero San Lucas concentra en estos, pues prácticamente la primera parte de su obra, en estos 6 capítulos, 7 capítulos, todo esto que ha leído en el primero de los evangelios que se escribió. Y bueno, en relación con lo del secreto mesiánico, el secreto mesiánico no es algo que encontramos en el Evangelio, esto es decir, secreto mesiánico, ¿no? Sino que es una convención teológica, ¿no? Una convención teológica en la que los teólogos, para explicar una reacción que sucede tras las obras extraordinarias realizadas por Jesús en el Evangelio de San Marcos, nos encontramos con que siempre Jesús manda silencio, que se callen, que no comunican a nadie, que no digan a nadie lo que ha hecho, ¿no? Que vayan a presentarse ante los sacerdotes, que cumplan la ley, que hagan un sacrificio, lo que sea, ¿no? Y a esto la teología lo denominó el secreto mesiánico, ¿vale? Lo denominó de esta manera, queriendo decir con ello pues que en el plan teológico del Evangelio según San Marcos estaría... Perdón. Bienvenido a tu casa. Perdón. Por favor, continúa. Vale. Luego te doy la palabra para... Bueno, entonces digo que pues es una convención teológica para explicar este plan del Evangelio según San Marcos, en donde probablemente el evangelista quiere corregir una falsa idea de mesianismo que se ha instaurado en su comunidad, probablemente la comunidad de Roma. Tal vez un mesianismo alfombrado con un tapete de flores, ¿no? Y San Marcos le dice, este no es el mesianismo de Jesús, ¿no? Está vinculado también a estas pretensiones que tenían de hacerlo rey, ¿no? Y bueno, pues
de eso se trata el secreto mesiánico. ¿Que lo encontramos en Lucas? Sí, y también en Mateo. Y lo encontramos porque está en el Evangelio del que ambos tomaron muchos datos, ¿no? El de San Marcos, ¿no? Entonces sí que nos puede dar esa sensación de vez en cuando encontrarnos con textos en donde vemos esta petición de Jesús de un explícito silencio en torno a lo que Jesús ha hecho por alguien, y sobre todo un explícito silencio para que no magnifiquen la obra que ha hecho y la gente pueda malinterpretar esa obra extraordinaria de Jesús. Y a eso se le ha llamado el secreto mesiánico. Don Gonzalo. Nada, a continuar, por favor, porque, vamos, sé que el día anterior estuviste respondiendo a las cuestiones y, vamos, hay que cumplir también, hay que vivir lo que son las charlas. Y me parece que lo más importante es escuchar a ti, no que me escuchéis a mí, yo no sé nada. Entonces, yo te escucho a ti, vamos, y refresco muchas cosas. Bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión de hoy, tras las preguntas del otro día, que probablemente podrían haber seguido, sí, porque cortamos, ya era muy tarde, y cortamos porque no podíamos estar todo el tiempo, ¿no? Antes de comenzar la actividad pública de Jesús, nos encontramos con unos textos que nos hablan de Juan el Bautista, nos hablan del bautismo de Jesús, de la genealogía y las tentaciones. Y luego, el primer momento, a mi juicio, es uno de los textos clave del Evangelio según San Lucas. Esto que sucedió en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado, ¿no? En el capítulo 4, en el que Jesús el día de sábado se levanta para hacer la lectura de la ley y le entregan el rollo del profeta Isaías, lo desenrolla, encuentra ese pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar el Evangelio a los pobres, ¿no? Y esto ya pues da la clave principal del texto de San Lucas. Entonces, bueno, pues antes del comienzo de esa actividad pública, quiero recordar algo que dije también el primer día, y es que tal vez el Evangelio según San Lucas tuvo dos ediciones. Esto es lo que opina hoy, desvelando un poco la intriga que le puse al primer día, ¿no? Diciendo que hablaríamos el último día de esto. Pero hoy cada vez más los estudiosos del Evangelio de San Lucas opinan que este Evangelio tuvo dos ediciones. La que tenemos, la que leemos, la última, evidentemente, es la segunda edición, pero la primera habría empezado aquí, en el capítulo 3, ¿no? Es decir, todo lo que tenemos anterior, que es lo que conocemos como los evangelios de la infancia, y que ya vimos, porque eso sí lo estudiamos en el mes de noviembre, vimos en el mes de noviembre cómo ese evangelio de la infancia es recogido por un lado por San Mateo, por otro lado por San Lucas, pero recogido de tal manera que ninguno repite los relatos del otro, ¿vale? Lo cual esto ya es, en principio, muy impactante, ¿no? Y sin embargo, a pesar de no repetir ni un solo... Bueno, sí, claro, se anuncia el nacimiento de Jesús, pero a personajes distintos y en situaciones diferentes y de manera también distinta, con un diálogo diferente, y se relata el nacimiento de Jesús. Ambos lo hacen, pero todo lo que está vinculado a uno y otro relato es todo diferente en los dos evangelios, ¿no? Exceptuando las circunstancias.
estaban desposados, es decir, legalmente habían comenzado el rito matrimonial judío, que duraba 1 año, y en el que el primero de esos años eran los desposorios, y no podían convivir bajo el mismo techo, ¿no? Y había una serie de prescripciones rituales vinculadas con la pureza que tenían que comprometerse a respetar. Y en esto coinciden los dos evangelistas, San Mateo y San Lucas, al decir que el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas a María, en Mateo a José, se hace en estas circunstancias, estando desposados, pero todavía no vivían juntos. Lo cual explica, como vimos, la extrañeza de uno y de otra cuando el ángel Gabriel, a uno en sueños, a otro en esa aparición que relata y que la tradición cristiana vincula en la casa de María, lo que hoy sería el fundamento sobre el que se edificó la actual Basílica de la Anunciación en Nazaret. Bueno, hay alguna tradición cristiana, los griegos ortodoxos tienen otra iglesita dedicada a la Anunciación, la llaman la iglesia de San Gabriel, por razones obvias. Allí en el pozo de María se habría aparecido el ángel a María en la Anunciación. Pero también los griegos ortodoxos vienen a la Basílica de la Anunciación a celebrar la Anunciación. Bueno, en cualquier caso, las circunstancias son diferentes y ambos coinciden, ¿no? Y luego coinciden también en un dato interesante, y es en el nacimiento de Jesús, en un dato interesante por inédito, y por inédito en todo el Nuevo Testamento. Más aún, en el resto del Evangelio de San Mateo, quitando el capítulo 1 y 2, y en el resto del Evangelio de San Lucas, quitando el capítulo 1 y 2, un dato inédito. No se vuelve a hablar de Belén como lugar del nacimiento, ¿no? Y cuando se refiere el evangelista o cualquier otro autor sagrado de cualquier otro escrito de los 27 del Nuevo Testamento, se refiere a él, como sabemos, por Jesús de Nazaret o el profeta de Nazaret, ¿no? Lo cual hizo también que a lo largo de muchos siglos también la teología y la historia se preguntaran dónde había nacido Jesús, ¿no? Si en Belén de Judá, la ciudad del rey David, a donde estaba vinculada la familia de José, el carpintero de Nazaret, o Nazaret de Galilea, ¿no? Y algunos hablaron en tiempos pasados, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, hablaron de una patria histórica y una patria teológica, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. En cualquier caso, digo que esto es en lo que coinciden estos evangelios, y probablemente esta primera edición de San Lucas comienza aquí, donde comienza por otro lado el Evangelio de San Marcos, que tiene como modelo, donde comienza, si quitamos también estos 2 primeros capítulos, el Evangelio de San Mateo, y donde comienza, si eliminamos los 18 versículos del prólogo, el Evangelio según San Juan. Es decir, y esto, es decir, la presencia de Juan el Bautista, ¿no? Lo cual pone de relieve un hecho muy, muy importante, que es el impacto que supuso en la tradición cristiana primitiva el hecho del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, por razones obvias. San Mateo se hará eco de esto, lo veremos después, tratando incluso de explicarlo con un diálogo entre Jesús y Juan el Bautista. ¿Eres tú quien debería bautizarme a mí?, le dice el Bautista a Jesús, ¿no? ¿Quién soy yo para bautizarte? Pero como digo, todo esto refleja probablemente el quizás embarazo, el malestar de la comunidad cristiana primitiva de explicar un hecho que sin duda ninguna, y todos lo ponen de relieve, todos los historiadores, precisamente por su inverosimilitud, ¿no?,
por la inverosimilitud de inventar un dato como este, el hecho de que Jesús, entre comillas, necesitara ser bautizado, ¿no? Y bueno, pues por esto digo que se trata de un dato muy importante del que la tradición cristiana primitiva habla, y antes del comienzo de la actividad pública de Jesús en Galilea, Lucas, como os pongo ahí, presenta dos fragmentos en los que el profeta de Nazaret se prepara para su misión. Y esos dos fragmentos son también muy elocuentes en la forma en que es relatado por los evangelistas, ¿no? Por un lado, el bautismo, que es contado con un género literario en donde el asiduo lector de la Sagrada Escritura ha aprendido que el texto quiere hablar de una presencia de Dios, ¿no? De una presencia de Dios que lo llena todo. Y ocurre lo que siempre ocurre en esos relatos, ¿no? Una voz del cielo que se escucha, el cielo que se abre, una imagen que puede ser una zarza que arde sin consumirse, el espíritu que baja en forma de paloma, llamaradas como de fuego que se posan sobre las cabezas de los que están presentes en un determinado lugar, la voz del cielo, ¿no? Este es mi hijo, el amado, escuchadle. Saulo, ¿por qué me persigues? Descálzate porque la tierra que pisas es un lugar sagrado. Es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo hay un lenguaje que recorre los textos sagrados en donde se muestra esta presencia poderosa de Dios, ¿no? Y el texto de la Sagrada Escritura lo hace con todo tipo de símbolos, ¿no? Para mostrar precisamente que se está hablando de lo imposible, ¿no? De lo imposible de relatar, no de lo imposible de que algo imposible suceda, sino de cómo hablar de esto, ¿no? De cómo hablar de la presencia de Dios. De manera que en la tradición cristiana primitiva, el recuerdo del bautismo de Jesús está además unido a la figura de este personaje sobre el que también han corrido ríos de tinta, Juan el Bautista, que Lucas, y es el único que lo hace, con esta anunciación en paralelo que vimos, si recordáis, se anuncia el nacimiento del Bautista y se anuncia el nacimiento de Jesús, emparentando a las dos madres de estos dos niños, ¿no? A Isabel, la esposa de Zacarías, el sacerdote, que está ofreciendo el incienso en Jerusalén, y a María, esta joven virgen de Nazaret, desposada con un carpintero en Nazaret, ¿no? Y es San Lucas el que cuenta que inmediatamente tras la aceptación, después de preguntarle al ángel cómo será esto, ¿no? ¿Cómo será esto? Con sorpresa, aquella joven mujer desposada con el carpintero, y dice explícitamente: sí, nunca he estado con ningún hombre, ¿no? Pero a pesar de eso, la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, inmediatamente nos dice el evangelista Lucas que María salió presurosa hacia la montaña para visitar a su pariente Isabel, ¿no? Y esto es lo que vincula a estos dos personajes, Juan el Bautista, que desde luego es un personaje histórico, en primer lugar. Quiero decir, no se trata de un personaje teológico que aparezca en los evangelios. Es un personaje del que, por ejemplo, Flavio Josefo, en el libro, Flavio Josefo es un historiador judío, en el libro 16 de las Antigüedades Judías, es una magna obra en varios volúmenes, en el volumen 16, en los números 116 al 118, habla precisamente de este personaje, de Juan el Bautista, y de cómo Herodes lo manda encarcelar. Luego, no hay ninguna duda de la historicidad del personaje, ¿no? Pero en cualquier caso se trata de alguien
que es importante en la tradición cristiana por precisamente estar vinculado con este acontecimiento del bautismo de Jesús, ¿no? Que, como digo, probablemente causó mucha incomodidad al tener que explicarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es que acaso Jesús era pecador y por eso tenía que bautizarse? ¿De qué tenía que hacer penitencia Jesús? ¿Por qué tuvo que estar en esta larga fila de hombres y mujeres que estaban en las riberas del río Jordán escuchando aquella predicación del profeta Juan que les decía: raza de víboras, seréis talados y echados al fuego si no os convertís? Claro, ¿qué pinta Jesús allí en esta cola de estos hombres que necesitaban ser bautizados por el Bautista, ¿no? Esto sin duda, como digo, produjo, así lo ponen de relieve los historiadores y los teólogos, ¿no? Incomodidad al tener que contarlo y explicarlo en los tiempos primitivos de la comunidad cristiana. Lo cual, por otro lado, y este es uno de los datos que hoy conocemos también en esos criterios de historicidad que a veces se aplican a los evangelios para tratar de remontarnos al Jesús que está detrás de la redacción de San Marcos, de la redacción de San Mateo, de la de San Lucas y de la de San Juan. No olvidemos eso tampoco, ¿no? Estamos, al leer los textos, mediatizados por lo que escribieron de él Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Y de hecho esto es lo que en realidad forma, por ejemplo, toda la razón de ser de esta larga historia de la investigación sobre la historicidad de Jesús, sobre lo que se llama el Jesús histórico, ¿no? El hallazgo en Wolfenbüttel, en una biblioteca en 1778, de unos misteriosos fragmentos de un manuscrito que habría encontrado un tal Lessing, bibliotecario, porque es filósofo como mi querido Gonzalo, y probablemente discípulo del supuesto autor de aquellos fragmentos anónimos, un tal Reimarus, que lanza una historia sobre unas preguntas sobre Jesús que hicieron pues que comenzara una historia de investigación que no ha terminado todavía, ¿no? Y lo que subyace a esa historia es lo que leemos en los evangelios, es lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, o lo que Marcos, Mateo, Lucas y Juan dicen que dijo y dicen que hizo. Y si es esto segundo, ¿hay algún modo de remontarnos al Jesús histórico, al Jesús real? Bueno, pues esto es un aspecto muy importante que tiene atrapada a la investigación histórica teológica del cristianismo primitivo y de la historia de Jesús desde finales del siglo XVIII, una historia, como digo, no ha terminado. Precisamente el domingo, en la Amistad Judeo-Cristiana, tuvimos un encuentro que hablaba precisamente, bueno, os puse algunos, sí, estuvisteis, os puse un enlace y colgaré también para los que no pudisteis asistir, colgaré porque han grabado la conferencia, así es que la colgaré, ¿no? Y era una parte de aquella historia, una parte de cómo esta historia experimenta un avance espectacular cuando la investigación judía se une a la investigación, ¿no? Es decir, cuando rabinos y otros estudiosos del Nuevo Testamento, que sin dejar de ser judíos y leyendo el Nuevo Testamento y especialmente los evangelios con ojos judíos, pues ponen de relieve algunas cosas que quizás pasaran desapercibidas, o al menos no les fue dada la importancia que estos autores han señalado que tienen, ¿no? Y bueno, pues todo esto
está muy relacionado con el Evangelio de San Lucas especialmente. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que una de las razones principales de este evangelista es la de enmarcarlo todo en la historia y tratar de investigar lo que sucede. De hecho, yo os propongo que porque como son solamente 2 capítulos, cuando podáis, como vamos a tener un mes hasta el siguiente encuentro, pues que lo hagáis, que nos leamos el capítulo del Evangelio, el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, donde habla de Juan el Bautista, que nos leamos también el 3 de San Mateo, cuando habla de Juan el Bautista, que nos leamos el 1 de San Juan, cuando habla de Juan el Bautista, y hoy veremos los de San Lucas. Y que tratemos en casa de ver las diferencias, son muy notables. Yo hoy voy a poner de relieve las que San Lucas añade al relato de San Marcos, ¿no? Las que San Lucas corrige del relato de San Marcos. Por ejemplo, San Marcos comienza con una cita bíblica diciendo que tal como dice el profeta Isaías, amigo, pero cuando San Lucas se pone a escribir después de haber leído Marcos, se da cuenta de que lo que Marcos dice que dijo Isaías, es cierto, una parte la dijo Isaías, pero otra la dijo otro profeta, Malaquías. ¿Y qué hace San Lucas? La quita de su relato. Es decir, habla de Isaías, pero corrige el texto de San Marcos, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas son muy, muy interesantes, ¿no? O, por ejemplo, lo que os decía antes, en el bautismo de Jesús, esta especie de incomodidad que decía del hecho de que Jesús esté en la fila con los pecadores, esperando ser bautizado por Juan el Bautista, y esa incomodidad, San Mateo, pues, y es el único, no lo hace San Marcos, no lo hace San Lucas, no lo hace San Juan, es el único que trata de explicarlo, diciendo, ¿pero a qué vienes tú aquí? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿no? Lo cual refleja también esta historia. Bueno, pues por eso digo que todo esto está muy relacionado con el relato del evangelista que ocupa nuestros coloquios este año, ¿no? San Lucas, que, como ya vimos en el prólogo, después de haberlo investigado cuidadosamente, tal como nos lo transmitieron aquellos que fueron, dejándose él mismo fuera, testigos oculares de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, escribírtelo por su orden, querido Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Recordad el prólogo, ¿no? Probablemente aquí tenemos toda una serie de estos datos. De modo que lo primero que hace también, en consonancia con toda la tradición cristiana, en estos criterios de historicidad que os decía, uno de los criterios de historicidad importantes es lo que se llama el testimonio múltiple, es decir, cuando algo lo cuentan todos, ¿no? No solo los que tienen como modelo Mateo y Lucas, que tienen como modelo a Marcos, sino cuando algo también lo cuenta Juan. Ya sería encontrarnos con una pieza fuerte de la tradición, cuando además de en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, lo encontramos también en Pablo. Una tradición absolutamente aparte, independiente de los evangelios, ¿no? Claro, escrita al menos 2 décadas antes que el más antiguo de todos los evangelios, San Marcos, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, San Pablo recoge, porque la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo... Bueno, pues esto hace de aquellas palabras de la cena un momento especialmente importante para la historia, ¿no? Porque se tratan de tradiciones confluyentes entre textos que no tienen ninguna influencia literaria entre sí, ¿no? Ni teológica. Bueno, de modo que la tradición cristiana primitiva, el recuerdo del bautismo está unido a la imagen de Juan el Bautista, y por esa razón todos los evangelistas mencionan antes de la narración de la vida pública de Jesús este hecho de Juan el Bautista, ¿no? Uno de un modo muy sencillo, simple y breve, San Marcos, pero luego ya, si os fijáis, a medida que la tradición sigue, San Mateo,
San Lucas o San Lucas, San Mateo, no sabemos muy bien cuál fue el orden entre estos dos o si fueron simultáneos ambos. Y lo que sí sabemos es que el último de los cuatro es San Juan, ¿no? Y todos ellos recogen a esta presencia de el Bautista. Lucas tiene a su disposición dos textos escritos, uno, el Evangelio de San Marcos, y el otro, este que llamamos los dichos de Jesús, ¿no? Esto que la teología contemporánea denomina el documento Q, ¿vale? Del que ya hemos hablado también. Tiene San Lucas además una fuente propia para la genealogía. ¿Y por qué tiene una fuente propia para la genealogía? Pues porque también aquí estos dos evangelistas, de nuevo los únicos, San Mateo y San Lucas, que recogen esta lista de los antepasados de Jesús. San Mateo, como recordaréis, es el comienzo absoluto de su evangelio, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y ahí nos encontramos con el comienzo de esa tradición. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí comienza. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, ¿vale? Y aquí tenemos esta genealogía también con unas peculiaridades, las veremos un poquito después, ¿no? En primer lugar, una genealogía que se hace al revés. Mateo comienza por Abraham y termina en Jesús. Y Lucas comienza por Jesús y termina no en Abraham. Ya lo veremos después. Los nombres, de manera que veremos que tienen probablemente también ahí una fuente propia, ¿no? Los datos históricos del comienzo muy probablemente son fruto de la investigación de Lucas. Este comienzo, voy a leeros Marcos. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando. Así comienza el Evangelio de Marcos. ¿Pero qué hace Lucas? En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea, Traconítide y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Habéis visto el cambio que hay de Marcos? Que comienza con la cita de lo que dice el profeta Isaías y luego le corregirá San Lucas, quitándole una parte de esto que hemos escrito. Lo que tenéis aquí en los versículos 5 y 6, como está escrito en el libro, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Pero, ¿qué había dicho Marcos? ¿Os estoy mareando? Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Todo eso no lo dijo Isaías. Esto lo dijo Malaquías. Y San Lucas se lo corregirá. Pero como hemos visto, además ha puesto un marco histórico al comienzo del relato. También es extraño comenzar por una cita bíblica, como comienza Marcos, ¿no? Bueno, es proverbial el hecho de que Marcos es
un escritor justito en ese sentido, ¿no? Claro, aquí estamos ante probablemente Lucas, el mejor narrador del Nuevo Testamento, ¿no? Lo cual, claro, pues comparar los escritos, el escrito de quien sea, con algo escrito por San Lucas, es una tarea casi sonrojante para el que se compara con San Lucas, ¿no? Y esto sucede también con el Evangelio de San Marcos. Y antes de hablar del bautismo, pues San Lucas habla del Bautista, del momento histórico de su aparición, de la actividad, la predicación y del encarcelamiento de Juan, ¿no? Algo que en el relato de Marcos tendrá lugar mucho más tarde, ¿no? Pero Lucas desde el principio ya dice que a Juan lo encarcelaron, ¿no? No solamente que lo encarcelaron, sino que además, como sabéis, lo mataron. Zacarías había dicho de su hijo en el Evangelio de la infancia: tu niño serás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados, ¿vale? Algo que recitamos cotidianamente en el himno del Benedictus, que la Iglesia siempre propone en el rezo de los laudes, ¿no? Y esa es la misión profética que se va a realizar ahora por obra de Juan el Bautista, ¿no? Preparar el camino anunciando al pueblo la salvación por el perdón de los pecados. El personaje es además cada vez más de rabiosa actualidad por cómo después de los descubrimientos de Qumran, me refiero a Juan el Bautista, después de los descubrimientos de Qumran, a partir del año 1947, pues claro, todos empezaron a preguntarse, sobre todo también por algo que San Lucas quitará del texto que lee en San Marcos. Nos dice San Marcos, cuando describe a Juan el Bautista, que vestía con piel de camello y se alimentaba de langostas. Aquí hay que explicarlo, son las de monte, por lo tanto son los saltamontes. No nos imaginemos que está comiendo marisco y pensemos que mucha penitencia no hacía, ¿no? Langostas y miel silvestre. Y claro, ¿qué hace Marcos aquí? Está hablando de algo muy importante para la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque ¿cómo se describe con estos rasgos a alguien importante del Antiguo Testamento? Pues ni más ni menos que al profeta Elías. Y el profeta Elías era el que tenía que venir como precursor del Mesías, ¿no? De hecho, bueno, pues la tradición cristiana identificó a Juan el Bautista como el profeta Elías, y por eso habla de el precursor del Señor, ¿no? Pero probablemente los destinatarios del Evangelio de San Lucas no van a entender este guiño que hace San Marcos al personaje fundamental de Elías, ¿no? Y como veis, pues San Lucas tampoco dice una sola palabra de esta miel silvestre, estas langostas y esta piel de camello con la que se describe a Juan el Bautista. Por lo tanto, el relato de San Marcos le parece bien a San Lucas como punto de partida, pero muy pronto empieza a hacerle cambios, ¿no? Indica el lugar de su actividad, el desierto, aunque también aquí hay complicaciones, ¿no? Porque uno piensa también en el desierto y dices, bueno, en el desierto, pues si en el desierto no hay agua, ¿cómo está esto del bautismo, ¿no? Y claro, en primer lugar hay que conocer Israel, ¿no? Para ver que el río Jordán atraviesa todo el desierto, ¿no? Atraviesa también, pero en cualquier caso, San Lucas, cuando nos habla del Bautista, nos va a decir que estaba en el desierto, pero además en todo dice, recorrió toda la comarca del Jordán
predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. Es decir, un dato que no da San Marcos, lo de toda la comarca del Jordán. Probablemente que está haciendo también San Lucas, pues explicando de dónde esta abundancia de agua que permitía esa actividad de Juan, que se distinguía hasta tal punto por su actividad de bautizar, que le llamaron precisamente así, ¿no? Juan el Bautizador, Juan el Bautista. Es decir, no se llama Juan Bautista, ¿no? Porque como existe también ese nombre propio, pues lo del Bautista era el mote, ¿no? Por la actividad. De manera que Lucas mejora el relato de Marcos, que comenzaba de forma brusca con una cita de la Escritura, a la que San Lucas le hace preceder esa descripción histórica, y luego termina con esa prisión de San Juan. Aquí también tenemos un problema con el motivo de la prisión, ¿no? Aquí nos cuenta que Herodes Antipas, hijo de Herodes, que estaba casado con una mujer nabatea. Los nabateos son los que habitan Petra. El rey Aretas, que era nabateo, pues su hija se casa con el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, pero en uno de estos viajes de Herodes Antipas a Roma se enamora de una tal Herodías, ¿no? La mujer de su hermanastro, ¿vale? El hijo que había tenido también Herodes el Grande, pero con otra mujer, Mariana, ¿no? Y bueno, se enamora de ella, y ella accede a casarse con él a condición de que repudie a la primera mujer, ¿no? Y lo hace, y el rey Aretas le declara la guerra y la pierde. Bueno, este es el motivo que dan los evangelistas. Sin embargo, Flavio Josefo, que como os he dicho, menciona también la realidad histórica de Juan el Bautista, cuando habla del motivo por el que Juan el Bautista fue encarcelado, en ese libro 16 de las antigüedades judías, en los números 116 al 118, pues Flavio Josefo lo que dice es que Juan Bautista fue encarcelado porque su predicación era muy elocuente y atraía mucho a la gente, y el rey temía que pudiera volver al pueblo contra él, ¿no? Claro, uno puede pensar, una cosa no quita la otra. ¿Por qué volver al pueblo contra él? Pues probablemente por estas razones que los evangelistas subrayan, ¿no? La de esta vida pues un tanto contraria al cumplimiento piadoso de la ley de Israel. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre el año 26 y el año 36. En el año 26 fue nombrado gobernador, en el año 36 fue depuesto por criminal, hoy diríamos por crímenes de guerra, ¿no? Esto también es muy interesante, ¿no? La imagen que los evangelistas nos dan de Poncio Pilato, ¿recordáis? Que se lava las manos porque no quiere entrar en la condena de este justo, inocente. Y los historiadores romanos, todos ellos, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, nos dicen que Poncio Pilato era un hombre sanguinario y cruel, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos plantea muchos interrogantes que no vamos a entrar hoy en ellos, lo entraremos al final ya de nuestros coloquios, cuando veamos la pasión según San Lucas, y en donde tengamos que vérnoslas con este personaje que es tan importante, y que, si recordáis, ya lo fue el año pasado en los coloquios nocturnos con San Pablo, porque la destitución de Poncio Pilato como gobernador nos da una clave muy importante. No solamente Poncio Pilato es destituido, sino que tiene que ir a Roma a dar cuenta de sus crímenes, ¿no? Y es un año, podríamos llamar, de vacación
en el sentido legal del término, en el que no tienen gobernante en Palestina, que hubiera podido hacer posible lo que se cuenta en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos quieren tomarse la justicia por su mano y deciden que van a lapidar a aquel joven que estaba predicando en una sinagoga la resurrección de Jesús. Y dejan sus ropas a los pies de un joven fariseo llamado Saulo, ¿no? De modo que este año va a ser, ya lo vimos el año pasado, muy importante para datar también la vida de San Pablo. Y por lo tanto, no solo en el momento en que dejan las ropas de Esteban a sus pies para ser lapidado, sino el momento en el que él se pone camino de Damasco para perseguir a los que han escapado, ¿no? Bueno, ¿en qué año estamos? Probablemente nos encontramos en el año 29, que sería el año 15º del reinado de Tiberio. Y el problema estriba en que no sabemos tampoco con certeza cuándo comienza Tiberio su reinado, según San Lucas, ¿no? Si se tienen en cuenta los años en que estuvo regente con Augusto, habría comenzado en el año 11 o 12, ¿vale? Y de ahí es cuando se cuentan estos en el año 15 del emperador Tiberio y nos lleva hasta el 29. Y luego está el hecho de que cuando nombra a Jesús dice que tendría alrededor de 30 años, ¿vale? Cuando comienza... Bueno, esta cuestión la trata de una manera magistral uno de los grandes estudiosos de San Lucas, el jesuita Joseph Fitzmayer, norteamericano, ya falleció, que tiene un comentario extraordinario al Evangelio de San Lucas, en 4 volúmenes. Bien, en esta actividad, como veis, Lucas elimina la parte de Malaquías y añade eso que tenéis ahí: los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Esto no lo dice San Marcos, tampoco. Es decir, no solamente le quita lo que San Marcos decía que decía Isaías y era Malaquías y se lo tacha, sino que añade este texto que va a ser muy importante para lo que San Lucas dirá después en la sinagoga. Y a continuación comienza la predicación de Juan a los que venían para ser bautizados. A esto me refería cuando os decía que imaginémonos ahí en las riberas del río Jordán. Los que hayáis estado por allí, es fácil de imaginar, todavía hoy nos ponemos en las riberas del río Jordán para realizar ese rito. Raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. No os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar de estas piedras hijos de Abraham. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Y allí está el Señor escuchando este discurso dirigido a todos estos que esperan el bautismo de la mano de Juan. Por eso digo que se trata de un acontecimiento que desde el principio causó malestar en la tradición cristiana y que, sin embargo, esta incomodidad de ser un dato imposible de haber inventado, ¿no? Es decir, para que nos hagamos una idea de ese criterio que decía de inverosimilitud. Datos imposibles de inventar. Por ejemplo, que San Pedro negó a Jesús. Datos imposibles de inventar, si no es que son contados porque sucedieron de esa manera. ¿Quién se iba a inventar que San Pedro habría negado a Jesús delante de todos 3 veces? El líder del grupo de los apóstoles, ¿no? En un momento en el que, cuando se escriben los evangelios, la figura de Pedro es absolutamente importante, ¿no? Por otro lado, ¿quién habría contado esto? Sino el mismo Pedro. Es decir, todo esto es muy importante también para ver
esta realidad, ¿no?, que nos encontramos en los evangelios y cómo no se quisieron pintar de color de rosa los acontecimientos, ¿no?, sino que se cuentan a veces con crudeza, hasta el punto, por ejemplo, el Evangelio según San Juan termina con un diálogo extraordinario entre el Señor resucitado y Simón Pedro, ¿no?, que precisamente trata de rehabilitar esta figura de Pedro, del mismo modo que dijo: te equivocas, mujer, no sé quién es ese hombre, te juro que no conozco a ese hombre. Y así 3 veces, ¿no?, en aquella hoguera con los que estaban calentándose al fuego, cuando Jesús está siendo juzgado. Y al final nos encontramos con ese diálogo del resucitado con Simón Pedro, ¿no?, leído en su original griego, nos hace comprender en profundidad toda la grandeza de ese relato, ¿no?, de San Juan, y toda la rehabilitación de la figura de Pedro, ¿no?, en las preguntas y en las respuestas, ¿no? Jesús pregunta siempre con el verbo agapao: ¿me amas por encima de tu vida? ¿Me amarás hasta el final? ¿Me amarás siempre? ¿Nunca me abandonarás? ¿Nunca renunciarás a mí? ¿Nunca me negarás? ¿Nunca me traicionarás? Este es el verbo agapao con el que le pregunta Jesús. Simón, Joannu, agapasme. Simón, hijo de Juan, ¿me amas por encima de tu vida? Y el relato de Juan recoge: Nai, Kyrie, sí, Señor, fileo, no agapo, fileose, te quiero pero te he traicionado. Eso es lo que significa ese verbo. Te quiero como queremos los hombres, a veces traicionando, a veces mintiendo, a veces teniendo miedo y escondiéndonos y negando haber hecho o haber conocido a qué sé yo quién, ¿no? Y el relato es así una y otra vez, bueno, 2 veces, ¿no?, igual. Simón, Joannu, agapasme, nai, Kyrie, fileose. Pero la 3ª vez en el relato dice Simón, Joannu, fileisme, ya no le vuelve a preguntar, casi como diciéndole: ya sé que me has traicionado, ya sé que me has negado, ya sé que delante de todos has dicho que no me conocías, pero tú me quieres, eres mi amigo, ¿no? Y dice el evangelista: se entristeció Pedro de que por 3ª vez el Señor le preguntara lo mismo. Y Jesús le dice: cuando eras viejo tú mismo te ceñías, cuando eras joven tú mismo te ceñías, es decir, tú te abrochabas el cinturón, te atabas los cordones de los zapatos. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te conducirá hasta donde tú no quieras ir. Y dice: y extendiendo los brazos, fijaros la imagen, y extendiendo los brazos, y por si no quedara clara la imagen, el evangelista San Juan apunta: y decía esto aludiendo al tipo de muerte con el que Pedro daría gloria a Dios, que, como sabéis, muere crucificado cabeza abajo. De modo que muy importante esta cuestión histórica en los evangelios, que tratan de enmarcar, esto es lo que hace el 3er evangelista, San Lucas, el relato en una cronología que es casi como decir que la historia de Dios no es una historia ajena a la historia de los hombres, sino que sucede en el corazón de la historia de los hombres, ¿no? Bueno, después se cuenta el bautismo de Jesús, primero cuenta el encarcelamiento de Juan, lo cual hace un poco incongruente el relato, pero bueno, no entraremos. Sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, y esto ya lo hemos dicho antes, de nuevo nos encontramos con este género literario apocalíptico, ¿no?
se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal, semejante a una paloma, es decir, bajó como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Bueno, a continuación, y no olvidemos en realidad lo que está queriendo contar Lucas, que es el comienzo de la vida pública de Jesús, ¿no? Pero este comienzo de la vida pública de Jesús está enmarcado en todos estos datos que son importantísimos, porque son los que la tradición cristiana primitiva ha transmitido, ¿no? Esta vinculación con Juan el Bautista, que luego en los evangelios nos va a resultar muy paradójica también, ¿no? Algunos hablan también de distanciamiento de sus caminos, ¿no? También porque Juan el Bautista predica un rigor y una penitencia y una huida al desierto. Antes decía que la figura del Bautista, después de los descubrimientos de Qumran, pues tantas voces, incluso en el mismo Qumran, el documental que este parque arqueológico de Israel, en el desierto de Kirbet Qumran, cuando pone un documental sobre el hallazgo de los manuscritos, pues deja caer muchas veces esto, que un tal Juan se les unió y que se fue del grupo, ¿no? Y claro, se trata de un grupo que estaba claramente caracterizado por estos ritos bautismales que se llevaban a cabo en aquella comunidad. De modo que es importante tener presente esa cuestión en la que San Lucas está enmarcando la actividad pública de Jesús en Galilea. A continuación viene esta genealogía que, como digo, nos llama la atención algo muy importante. En primer lugar, que la genealogía, como veis, no se detiene en Abraham. Algo que es el punto de partida de la genealogía de San Mateo. Fijaros dónde tenemos aquí a Abraham, ¿vale? De Jacob, de Isaac, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, Abraham, Taré, de Nacor, Serug, Ragaú, Fale, Keber, Salah, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, Jared, Malelel, Cainán, Enos, Set, Adán, Dios. ¿Qué ha hecho en la genealogía San Lucas? Pues al margen de que uno empiece por el antepasado último y termine en Jesús, y el otro, Lucas, empiece por Jesús y termine en el antepasado último, pero en definitiva, ¿de quién habla como importante Jesús para un pueblo? Mateo, para los hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Pues el pueblo de Israel, ¿no? En cambio, San Lucas va más allá, es decir, y por eso se habla de este evangelio como un evangelio en donde una de sus características es la universalidad. ¿Por qué? Porque estos llamados a la salvación no son únicamente, según el tercer evangelio, los hijos de Abraham, sino los hijos de Adán, es decir, el primer ser humano. Y en definitiva, el último que pone, los hijos de Dios, es decir, toda la humanidad. Bueno, dejaremos, yo estoy lanzando aquí muchas cosas también para que suscitar preguntas para el próximo encuentro, ¿vale? En el que podamos detenernos en muchas de estas cuestiones. A continuación se narran las tentaciones de Jesús. Pues esto es muy importante también, cómo se cuentan en un evangelista y en otro. En San Marcos es un relato que de algún modo quiere comentar el centro de
cómo comienza San Marcos el Evangelio. Tiene el capítulo 1, versículo 1 de San Marcos, comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y luego tiene 13 versículos, en donde habla de el Bautista, en donde habla de el bautismo de Jesús y en donde habla de las tentaciones de Jesús. Imaginémonos la imagen de un retablo, estos retablos en forma de tríptico que están en las grandes basílicas, en donde los historiadores del arte dicen que la tabla central, el bautismo de Jesús, es leída por las dos tablas laterales, es decir, Juan el Bautista y las tentaciones de Jesús, ¿no? Inmediatamente después, el versículo 15, Evangelio de Marcos, se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Se cuentan las tentaciones sin más, pero tanto San Mateo como San Lucas empiezan a vincular estas tentaciones con las tentaciones de Israel en el desierto. Así es que os invito también a esto, a recordar esas 3 tentaciones de Israel en el desierto durante este mes, y que rumiemos todo esto para suscitar también preguntas sobre esta cuestión, ¿no? Para esto nos has sacado de Egipto, le recriminan a Moisés, para hacernos morir de hambre en el desierto, y empiezan a hablar y a pensar en lo que podían comer. En Egipto, esclavos sí, pero podían comer. Para esto nos has sacado de Egipto. El hambre. La segunda tentación que le piden a Moisés, pero ¿no ves que nos estamos muriendo de sed en el desierto? Esto que rezamos también todos los días al introducir los laudes en el himno, como nuestros padres, vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba en Meribá, como el día de Masá en el desierto, ¿no? ¿No ves que nos estamos muriendo de sed? Haz un milagro, le piden a Moisés, ¿no? ¿No levantaste tu vara y el mar se partió en 2? ¿Y los israelitas atravesaron por lo seco? Vuelve a hacer un milagro. Todos volveremos a creer en ti. Creeremos que Dios está con nosotros, ¿no? Levanta y golpea la roca. Haz brotar agua de la roca, que aplaque nuestra sed, ¿no? El milagro, para saber que Dios está con ellos, para creer en el poder de Moisés. Y la adoración, no veían a Dios por ningún lado y deciden hacerse un becerro de oro al que poder controlar, ¿no? ¿Os recordáis de las tentaciones de Jesús? ¿Vale? Que tenemos aquí, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, el lugar del pueblo de Israel, en donde era tentado por el diablo, nos dice Lucas. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contesta, esas palabras son del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre. Después llevándolo la tentación del hambre que no sea palabra de Dios, ¿no? De algo que no sea la palabra de Dios. Después llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. El becerro de oro, la adoración de un ídolo, ¿vale? Respondiendo Jesús de nuevo con palabras del Deuteronomio: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo. Porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Es decir, haz un milagro, tírate. Todo el mundo creerá en ti. Haz un milagro, que lo veamos. Que veamos que eres Dios, que eres poderoso, que Dios va a impedir tu muerte al tirarte desde aquí, ¿no? Haz un milagro. Respondiendo Jesús le dijo de nuevo con palabras del Deuteronomio: y no es indiferente
esta pedagogía didáctica de los evangelistas, de meternos, de hacer llevar nuestra mente al ayer, al Antiguo Testamento, al desierto, al pueblo de Israel atravesando el desierto, a las tentaciones de Israel, en donde Israel sucumbió a la tentación. Y en cambio los evangelistas nos presentan a un Jesús que no sucumbe a esta tentación. Bueno, vemos estas conclusiones provisionales y terminamos. No vamos a hacer el último relato, que es el de la sinagoga de Nazaret. Lo haremos para el siguiente bloque. La imagen del Mesías y la figura de Jesús. Esto tiene mucho que ver con la primera pregunta que hacías al principio del secreto mesiánico, ¿no? ¿Cuáles eran las expectativas del pueblo de Israel? ¿Y cuáles son las credenciales con las que Jesús se presenta, ¿no? Además es muy importante también tener presente que, bueno, pues nosotros hoy pensamos que solamente había una idea del Mesías, ¿no? En cambio, el judaísmo de Jesús, como el actual, no era un judaísmo monolítico, ¿no? Había muchos grupos diferentes, como sucede también con el cristianismo, también hoy, no solamente en los orígenes, también hoy. No es un cristianismo único, ¿no? Católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, judíos, conservadores, ortodoxos, ultraortodoxos, hasidim, reconstruccionistas, liberales, mesiánicos. Quiero decir, y también entonces, si ellos tenían cada uno una imagen de Mesías. Algunos grupos esperaban un judío para los judíos, es decir, un cumplidor de la ley, un sacerdote, alguien que mostrara que la piedad israelita que se desprende de la Torá es la Torá la que hará en realidad traer la salvación, ¿no? Un personaje victorioso, triunfante, que impondría el poder por la fuerza. Por ejemplo, ¿qué piensan estos dos de Emaús que se encuentran con aquel desconocido? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, ¿vale? Un libertador del pueblo que eliminará la opresión de los romanos y restaurará el trono de David, el reino de David, ¿no? Y frente a esas ideas, Lucas propone una imagen de Mesías muy distinta. Con palabras del Bautista, indica que el hecho de ser israelita no basta para participar en los bienes del Mesías. Y por esto San Lucas no nos habla de hijos de Abraham, sino de hijos de Adán, de hijos de Dios, abriendo la salvación universalmente a todos los seres humanos, ¿no? En el bautismo, la voz del cielo que completa la imagen del Mesías Rey con la del siervo de Dios, ¿no? Que salva a través del sufrimiento y de la muerte. Y luego en las tentaciones, que deja claro que Jesús no piensa aprovechar el hecho de ser hijo de Dios en beneficio propio, ¿no? Todo eso también tiene mucho que ver con lo que preguntaba sobre el secreto mesiánico. Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí y pues estas ideas que he lanzado, que lo que ha pretendido ser hoy más que nada ha sido una pequeña provocación, ¿vale? Para volver sobre los textos en calma en casa. Y el día 20 de febrero, Lucas lee el relato de Marcos y otro enigmático texto, las fuentes del tercer evangelio. Marcos, capítulo 4, versículo 14, Lucas, capítulo 4, versículo 14, hasta capítulo 9, versículo 50. ¿Por qué hasta ahí? Porque en el versículo 51 dice San Lucas: y girando su mirada hacia la ciudad santa, tomó, y endureciendo su rostro, tomó la firme resolución de subir a Jerusalén. Y ahí comienza esta segunda etapa que llamamos del Evangelio de San Lucas, el camino hacia Jerusalén, en donde San Lucas pone todos los textos propios. No esperemos encontrarlos ni en San Marcos, ni en San Mateo, ni en San Juan. Y son 9 capítulos. Desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del capítulo 19.
¿vale? 10 capítulos. De manera que el próximo 20 de febrero empezaremos por las preguntas y pues que lleguen hasta donde lleguen las preguntas, y si nos da tiempo pues empezaremos a... Y si no termináramos el plan de este año, pues Vale. el año que viene. Bueno, no sé si queréis alguna aclaración antes de... o la dejamos para la semana del 20 de febrero. Agradeceros de verdad vuestra presencia, participación. Es tarde, pero vale la pena. Y yo simplemente os digo una cosa, ¿no? Es decir, Fitzmeyer no sé quién es. Fitzmeyer no sé quién es. Seguramente un tío muy sabio. Pues sí que lo es, sí. Sí, muy sabio, mucho. Lázaro Barceló también sé quién es. Ya eso lo conozco. Y gracias a él, hoy he podido recrear una cosa, ¿no? Es decir, hemos hablado de agapo. ¿Me amas? Pero el agapo no es nada sino el fileo. Y el fileo es, ya sé que me has hecho nada, pero no es lo más importante. Solamente la carne es digna de misericordia. Solamente lo imperfecto es digno de amor. Y quien de aquí se considere perfecto, pues entonces, nada, lo sacaremos el día de San Juan, o el día de Santa Rita, con una corona. El que no, pues iremos fileando, por decirlo de una manera, esperando ese ágape. Porque en el ágape hay misericordia y una palabra mágica, que es perdón. Solamente la carne, nuestra carne humana, nuestra imperfección, es digna de perdón. Gracias, Lázaro Barceló. Fitzmeyer, eso no me lo... No lo